Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy les acompañamos Priyanka Rodríguez, Osvaldo Montalvo y una servidora, Raquel Valerio, en la primera parte. Camelia Michelle no estará hoy con nosotros, la tendremos de vuelta la próxima semana. En la segunda parte, como siempre, estará con nosotros el historiador Manuel Núñez. De inmediato vamos a mencionar los temas que tenemos en el tapete y ellos son los siguientes. Tenemos que el Papa Francisco realiza una controversia visita a Chile. La migración haitiana aumenta 114% en Chile. Mucha preocupación entre los chilenos. Y Donald Trump recibe ataque del gobierno haitiano tras unas declaraciones a la prensa. Abel Martínez, preocupado por la cantidad de ilegales que hay en Santiago. Haití impone veda a 23 productos dominicanos. Finalmente se reportan 26 muertos por el uso de las famosas jucas. Y bien, antes de comenzar con los temas que tenemos en el tapete, Priyanka tiene algo muy importante que mencionarle a ustedes. Sí, gracias, Raquel. Los padres del niño Andy Manuel Herrera Reyes, de 13 años, necesitan completar la suma de $1.300.000 para llevar a Andy a un hospital de la Universidad de Florida en Estados Unidos para un trasplante de corazón. Actualmente Andy se encuentra en un hospital de Islas Caimán. Los interesados pueden colaborar llamando al teléfono 829-303-1427 y también pueden depositar a la cuenta bancaria número 72001225-7 del Banco de Reservas a nombre de Sandy Herrera, quien es su padre. Les falta el 60% del presupuesto para poder llevar al niño a este hospital y, señores, un tiempo récord. Andy lleva 127 días conectado a una máquina. El primer niño en aguantar tanto tiempo conectado. Y por supuesto, yo quiero mencionar que hay que darle un gran reconocimiento a Iván Ruiz y al Show del Mediodía por la gran labor que han hecho con respecto a este caso y a otros tantos casos. Lo que se ha recaudado hasta el momento es gracias al trabajo que ellos han realizado. Realmente una gran labor y esperamos que también muchos más dominicanos se puedan unir a esta causa para salvarle la vida a Andy, que sin duda alguna, como dijo Iván Ruiz el lunes en el programa El Show del Mediodía, esto es un caso que en el cual tenemos fe y que Andy va a salir adelante y va a ser el reconocimiento de la lucha ardua de tantos dominicanos que realmente sienten por las necesidades de los demás. Así es, gracias, Priyanka. Y antes de la llegada del Papa Francisco, en protesta, grupos de la población incendiaron unas 9 iglesias porque en ese país, que era el más católico del continente, se produjo el escándalo de un sacerdote llamado Fernando Carabina, que había abusado de decenas de menores. Unos 70 sacerdotes chilenos fueron colocados en entredicho. El Papa Francisco pidió perdón ante la presidenta Michelle Bachelet por los abusos cometidos por ministros de la Iglesia. En nuestro país se reveló que el Papa no tenía la popularidad de otros pontífices como Juan Pablo II o incluso el Papa anterior Benedicto XVI, entre otras razones, porque este Papa realiza cotidianamente declaraciones a favor del derecho de los inmigrantes y en muchos casos pisoteando el derecho de los que no emigran, de aquellos que permanecen en sus países. Osvaldo, ¿tú qué piensas de este recibimiento al sumo pontífice? Bueno, dos cosas creo que son en orden. Lo primero es que una cuestión es uno comprender, uno tener la comprensión para reconocer que existen ciertos
ciertas experiencias dentro de la sociedad que no podemos desconocer, como el caso de que existen personas homosexuales o que tienen otro tipo de desviación sexual. Otra cosa es romper la doctrina. Entonces, desde el momento en que se plantea romper la doctrina, se avanza en una dirección desconocida. No se sabe qué pueda suceder más adelante. Y es lo que ha sucedido con el Papa y con la fe católica, que ha ido perdiendo progresivamente feligreses. Entonces, el otro punto es que al Papa habría que proponerle, como hace una o más leyes en la República Dominicana, que obviamente no se respetan, que es que cuando se propone una aplicación del gasto, se tiene que identificar la fuente. Es decir, cuando se dice, mira, nosotros vamos a comprar una mesa, pues ¿de dónde va a salir el dinero de la mesa? Entonces el Papa lo único que dice es, hey, ustedes encárguense de financiar, de sostener, de mantener a los inmigrantes indocumentados. Al Papa le falta la mitad del asunto, que es mandar el dinero para que nosotros podamos sostener a los inmigrantes. Entonces yo le propondría seriamente que el Vaticano, por ejemplo, parte de la riqueza que tiene acumulada, la dedicara, tuviera un capítulo generoso para el financiamiento, el sostenimiento, el subsidio a los ilegales del mundo. Ahí sí el Papa se va a ganar el reconocimiento y el favor, pero estar promoviendo, tirarle el problema a otra gente, eso no se me hace de mucha hermandad y muy cristiano. No, y a mí me gustaría también en esa misma línea que, como él habla de un mundo sin fronteras, un mundo sin muros, que derribaran también los muros del Vaticano, bueno, que son bastante altos. El otro día, mi Priyanka, en ese mismo orden que tú propones, porque todo el mundo se refiere a los muros, desde la muralla china, ¿no? Sí. El muro de Trump, el muro que los mexicanos tienen en el sur, y hay cantidad de otros muros. Aquí, si nosotros mismos tenemos vestigios de lo que fue la muralla de la ciudad de Santo Domingo. Entonces los muros han existido y tienen un fin, un propósito, y en general es protegerse de la invasión de los foráneos, ¿no? Entonces hay algunas personas que plantean, vamos a quitar todos esos muros, pero cuando tú le dices, bueno, pero tú perteneces a un club social, vamos a quitar los muros del club, entonces ahí como que dicen, no, ese muro no. Entonces también te hablan, por ejemplo, la ONU, que te hablan, o el Banco Mundial, quiten los muros, pero quiten sus muros ustedes también, acepten que la gente entre libremente a sus instalaciones. Entonces, vámonos a la economía privada y personal. Le decía yo a un amigo de esos liberal fusionistas, que él todas las mañanas, todas las noches cuando llegaba a su casa, cerraba la puerta, que es un muro que lo protege del mundo exterior, pero él de ese muro no habla. ¿Me explico? Él habla del muro del país, porque él quiere hermandad y quiere altruismo, pero que lo pague otro. Entonces, en su economía privada, ahí sí se puede ese muro, que es la puerta y las paredes que lo defienden a él de la pobreza exterior. Esa es la coherencia de los liberales fusionistas. Mira, y la lista de estos sacerdotes aumentó en Chile. Estamos hablando ya de 69 sacerdotes y una monja. Chile, el pueblo chileno está revuelto, la verdad. El Papa guardó silencio por un gran tiempo, aunque esta semana en su visita a Chile pidió perdón, pero no basta con un simple perdón. Además, ¿qué podemos esperar? Qué bueno que tú lo definiste cuando yo te hablé al inicio y también lo mencionaste ahora. Cuando yo dije que se puede esperar cuando la cabeza es un Papa tan liberal que está de acuerdo con todas las minorías que no habían sido apoyadas anteriormente, y yo creo que él nunca va a poder, como el Papa Juan Pablo II, yo digo que no va a venir otro Papa jamás, nunca se podrá comparar. El Papa Juan Pablo II, el nombre de este Papa le queda demasiado grande al Papa Francisco. Pero oye, Priyanka, y antes ya de pasar al próximo tema, tú has planteado algo sumamente interesante, que es la relación o la dialéctica entre minoría y mayoría. Los liberales, como tú los llamas, o como se ha dado en llamar, dicen defender los intereses de las minorías. Y eso está bien, porque nadie ha dicho que no hay que defender los intereses de las minorías. El único problema es que defienden los derechos de la minoría en detrimento del derecho de las mayorías.
Entonces ellos se venden como que son personas que están a favor de las mayorías nacionales. No, señor, No es así. eso es una proyección. Ellos defienden las minorías porque para eso encuentran mucho presupuesto, exacto. ¿sí? Pero defienden los derechos de esas minorías que van en detrimento, en perjuicio de las mayorías. Así es. Y seguimos en Chile. Un reporte de la agencia EFE nos dice que la inmigración haitiana en ese país ha aumentado en un 114%. En el 2017 entraron a Chile 104.782 y fueron devueltos 718 por no poder acreditar su permanencia en el país. En el 2016 fueron unos 48.000. Chile ha cerrado totalmente la posibilidad de implantación de inmigración de haitianos en Chile. El acercamiento se produjo con la presencia de los soldados chilenos en Haití. En el 2002, la población de haitianos era solo de 500, luego en el 13 y al 15 llegó a 40.000 y en el 17 llegó al punto más alto que penetraron por los aeropuertos de Chile, 104.000 haitianos. Chile ya tiene en el tapete el visado obligatorio. Los haitianos llegaban con cartas de las iglesias, con falsos contratos de trabajo y mediante otras artimañas. Priyanka, tú que estás al tanto de las preocupaciones de los chilenos con esta inmigración, ¿qué nos puede decir? Mira, me da pena iniciar así, pero qué cosa si algunas de las mayores críticas que nos llevamos casualmente en algún momento fue de los chilenos, pero bueno. Efectivamente, nosotros estuvimos hablando de eso hace algunas semanas. Chile está al borde del colapso realmente con esta inmigración, pero yo te digo... Pero esos son 3 gatos. Exacto, yo te digo 114.000. ¿Y qué nos dejan a nosotros que tenemos la mitad de la población Son 3 gatos. de Haití aquí en República Dominicana? ¿Cómo se ve afectada nuestra economía? Muchos expertos en la materia, muchos expertos en migración en Chile ya han expuesto sus artículos, tanto a nivel nacional como internacional, por la preocupación de la población en general. Y lo que más preocupa también es que, como pasa aquí, muchos de los haitianos que son deportados de otros países son enviados a Chile y son enviados a República Dominicana, como nosotros hemos denunciado. Y me parece muy, muy preocupante esto, ¿sabes por qué? Porque Chile ahora está viviendo parte de lo que nosotros vivimos. Algo de la población, un pellizquito, pero es algo. Parte de la población chilena hoy está sintiendo lo que nosotros los dominicanos sentimos. Muchos de los que nos criticaban en Chile, grandes profesionales, grandes expertos, hoy están sintiendo en carne propia lo que nosotros sentimos desde hace años en República Dominicana y lo que creo que vamos a seguir viviendo lamentablemente. Y digo creo porque mira, algunas informaciones de esta semana y final de la semana pasada en República Dominicana, muy tristes para mí. A principios de esta semana se retiraron todos los militares que habían sido posicionados en los hospitales fronterizos para evitar la llegada o el tráfico de parturientas haitianas. Fueron retirados. Entonces yo creo que nosotros nos merecemos una explicación del Ministerio de Defensa de por qué se tomó esta medida. Pero yo me voy más allá. En la semana se hizo un reportaje desde la frontera y la inmigración terrible, porque en un solo día se evitó la entrada de 14.000 y pico de haitianos ilegales en un solo día. Entonces tú te preguntas, caramba, es un éxodo, ¿qué está pasando? Pero hubo una entrevista que se realizó a uno de los traficantes de ilegales haitianos, que es dominicano y que fue militar. De hecho, fue dado de baja en 2011 por ser atrapado traficando haitianos. Entonces yo digo, debió estar libre esta persona, pero a partir de 2011, como él fue dado de baja ya como civil, siguió el negocio, pero un negocio muy rentable para él. Él dice que se puede ganar 10,000 y más pesos limpios diarios. O sea, y que no solamente eso, la estructura, señores, la estructura que existe para el tráfico ilegal de haitianos y otros extranjeros por la frontera. Esto no es casualidad, esto no pasa porque sí alrededor de la frontera. Miren, por ejemplo, hay un contacto en Haití que busca, o sea, los contactos dominicanos están de este lado, que son muchísimos, que deberían fusilarlos a todos, porque son gente que están
luchando en contra de la soberanía, de la República Dominicana, que no merecen llamarse dominicanos. Tienen su contacto en Haití. En Haití, este contacto busca a aquellos ciudadanos haitianos que quieran venir hacia República Dominicana. Entonces, hace el contacto con los dominicanos. ¿Qué pasa? Ese contacto tiene también otros contactos militares alrededor de la frontera. Son tantos, ok, pero no solamente para pasarlo por la frontera, es para llevarlos y dejarlos en Santiago. Cuando ya logran pasar la frontera, entonces hay muchos dominicanos que prestan sus casas o les pagan para que en sus casas puedan introducir un grupo de haitianos, pueden ser 10, 20, 30, como el otro día sacaron más de 20 de una casa. Entonces, para ir sacándolo despacio y evitar, ¿verdad?, que se note el tumulto. Señores, la estructura que existe en la frontera para pasar ilegales, eso es descomunal. Y no están trabajando solos, están trabajando con autoridades, están trabajando con ONGs, están trabajando con un sinnúmero de personas de renombre que da lástima. Entonces, el Ministerio de Defensa realmente nos debe una respuesta a nosotros por los militares que se fueron de los hospitales y toda esa situación que está ocurriendo en la frontera. De acuerdo, Priyanka. Y amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con los temas que están en el tapete, que el siguiente es que Donald Trump recibe ataque del gobierno haitiano tras unas declaraciones en la prensa. No se muevan de sus asientos, ya volvemos con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes para continuar con los temas que tenemos en el tapete. Y todos ustedes pudieron seguir el escándalo que provocó unas supuestas declaraciones de Donald Trump en el que el traductor dice que Trump se refirió a Haití comparándolo con Noruega como un agujero de materia fecal. No se ha hecho con claridad cuál fue realmente la declaración de Trump. La negó en un tuit y en una declaración oficial, pero como Trump tiene tantos enemigos en la prensa, no sería extraño que estos exageraran la declaración para tratar de hacer campaña en su contra. La realidad es que lo que dijo Trump es que ese país no era un sitio ideal. Osvaldo, ¿qué piensas tú de todo este estruendo que ha provocado las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump? Mira, antes de comentar lo de Trump, respecto de lo que decía Priyanka, hay una canción mexicana que dice, ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Pero hay un dicho dominicano que dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Entonces, estamos en la parte anecdótica, ¿verdad? Hay muchos dominicanos que piensan que se la están comiendo en dominicanos, se la están comiendo trayendo haitianos. Y tenemos un negocio con haitianos y qué bien porque nos estamos ganando unos chelitos y se vale, cada quien se gana los chelitos como puede. Esos haitianos que se trasiegan, se dejan, tienen que ocupar un espacio. Resulta que producto del mismo sistema político que nosotros, en la República Dominicana ya no quedan áreas públicas. ¿Dónde van a vivir los haitianos? ¿Cuáles son los espacios que van a ocupar? Entonces, hay que pensar que cuando se agoten todos los espacios posibles, ellos van a tener que buscar un mecanismo de ocupar los espacios privados. Entonces, esa gente que no lo está viendo, tiene que mirar un poquito adelante. Si ya son tan tigres, miren un poquito más adelante. De la misma manera, esa misma agenda del Departamento de Estado y de las potencias, nosotros somos tan tigres que le vamos a endosar el problema haitiano a los dominicanos. Somos inteligentísimos, ok, perfecto. Ya tenemos el Estado binacional. ¿Qué va a pasar? La República Dominicana se haitianiza, perfecto. Se cae la economía nacional. ¿Qué vamos a hacer con la gente? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Hacia dónde va a ir? Ah, no, ellos tienen una barrera marítima. La barrera marítima nunca ha detenido a nadie. Se va a buscar un mecanismo de irnos a los países que nos puedan acoger porque aquí esto va a ser invivible. Entonces, aunque se piensa que es un tigueraje ahora, en 10, quizás antes, en 10 o 15 años, entonces el mismo problema se le va a revertir y las yolas entonces van a ser de Dominico
haitianos. ¿Y en otro Las caso? yolas para Puerto Rico, los viajes de ilegales, los van a rentar aviones. ¿Por qué no se puede pensar que de la misma manera como se renta un autobús, se renta un avión de ilegales? ¿Y qué te parece, Osvaldo, si de la noche a la mañana tú vienes y te despiertas y te encuentras con En que tu en tu jardín. casa, no, con que Claro. como que en tu casa ya tú tienes que compartirla? Bueno, no ha llegado, todavía no ha llegado al límite al lindero de la propiedad privada, pero ya las aceras son baños y letrinas para usar un concepto eminentemente trompiano, de letrina. Así ¿sí? es. Entonces ya las áreas, los recortes de áreas verdes, porque en la ciudad de Santo Domingo no hay áreas, los recortes de áreas verdes que tenemos, pues ya son letrinas para que los haitianos sí. puedan Así. resolver ¿Y lo sus de Trump, necesidades. qué te parece? Entonces, respecto de lo de Trump, yo tengo una opinión un poquito divergente de la mayor parte de la gente. Yo siempre le decía que si a mí me dicen maldito gordo, pues caramba, me están diciendo gordo, lo cual no es mentira, y me están diciendo maldito. Entonces yo tengo que separar el hecho, o sea, tengo que, la parte digamos, esencial, que es que soy gordo, de la parte de maldito, que es la forma como me lo han dicho. Entonces, me lo han dicho en una forma destemplada, pero no me han dicho mentira. Entonces, mucha gente les ha dicho a los haitianos, a los africanos, a los dominicanos, es que ustedes son países de mierda. Entonces, no se ofendan. Entonces, realmente, si ustedes no quieren tener ese trato, dignifíquense y hagan un país que realmente valga la pena. Entonces, no es ofendernos con Trump. Es más, Trump lo que nos ha dado a nosotros es un consejo. Trump lo que nos ha dicho, y no nos vamos a ir de la ofensa, que si nos dijo letrina, bla, bla, bla. O sea, ese es el vecino que es medio desquiciado. Que diga lo que quiera. Ahora, ha dicho una verdad. ¿Cuál es la verdad que ha dicho? Que ustedes son países indeseables. Y tan nos lo ha dicho, que ha dicho, a mí me gustaría tener gente de Noruega. Entonces, nosotros nos miramos donde los noruegos y decimos, ah, caramba, ¿y por qué el loco este dice que quiere noruego y no que quiere dominicano? Para sacar a los haitianos del tema. Entonces yo le digo, pero yo lo entiendo. Porque tienen otro nivel de vida, porque viven en una sociedad organizada, Respetan porque las no leyes. tienen problemas de corrupción, porque respetan las leyes, porque son personas cultas, porque son personas productivas. Entonces el loco no es tan loco. El loco lo que ha dicho es de una forma abrupta una realidad. Así es. Tengo que decirlo de esa manera porque ahora todo el mundo se rasga las vestiduras porque Trump ha dicho una verdad de a puño, lo ha dicho en su estilo trompesco, simplemente. Exactamente. Y continuando, tenemos que en Santiago el alcalde Abel Martínez lleva una campaña para recuperar los parques, las esquinas de la ciudad que se hallaban en manos de ilegales que los ocupan y hacen sus necesidades en los lugares públicos dedicados al descanso y al esparcimiento de los santiagueros. En una declaración pública, el alcalde ha dicho que la ciudad no soporta más ilegales indigentes procedentes del país vecino y que no permitirá que arrabalicen el mercado y destruyan los parques de la ciudad. ¿Ustedes qué piensan de esta decisión tomada? Yo por antes el alcalde de darle Martínez? solamente le digo a mis amigos fusionistas que cuando vayan a caminar, porque ellos se ejercitan Sí. y van al parque a caminar, que se anden con cuidado porque se van a resbalar. se van a acordar de una forma dramática de su causa. Y no con una cáscara de guineo. Y mira, tú sabes, ahora que tú mencionaste eso de caminar, señores, debemos prestarle mucha atención al Parque Mirador Sur. Lo que está pasando en el Parque Mirador Sur da lástima. Nos están cortando los árboles, están ensuciando aquellos árboles, algunos árboles de frutas que quedan ahí. De mangos. Claro, cuando esas plantas tienen sus frutos, lo que pasa ahí es grave, totalmente grave. De hecho, muchos vecinos ya de las personas que viven en la Nacaona se han estado quejando por lo que está sucediendo con los haitianos en el Parque Mirador Interesante Sur. eso que tú dices, porque interesantísimo. Porque entonces resulta, fíjense cómo son estos fenómenos en sociedad. O sea, el gran valor que tiene la avenida Nacaona, ¿ustedes saben cuál es?
que tiene el parque al frente. Y tú dices, Sí. no, lo que pasa es que los ricos quieren hacer ejercicio. No, los ricos no hacen ejercicio más que interesa. nadie. Lo que pasa es que nadie le va a construir al frente. Claro. O sea, jamás le van a construir al frente y van a tener esa hermosa vista al mar. Esta gente que están proclamando por una economía de plantación donde los dueños de las empresas y de los hoteles vivan en París y en Madrid, y entonces aquí esto sea el desorden que se está gestando. Pero fíjate entonces cómo le cambia el panorama Claro. cuando le ocupan Cuando les el afecta a parque ellos. de al Cuando les frente. afecta a Entonces, ellos. caramba. Entonces resulta ahora que los penthouse de 100, de 120, de 200 millones de pesos, entonces van a tener un espectáculo lamentable dentro Sí, del y pronto. mira, hay que celebrar, hay que aplaudir la iniciativa que ha tomado Abel Martínez en Santiago. Ojalá y todos los alcaldes las puedan tomar en sus diferentes municipios, en sus diferentes provincias. ¿Sabes por qué? Porque como dijiste, Osvaldo, hace un rato, nosotros ya no tenemos espacios públicos, nuestras aceras. Tú pasas por el bulevar de cualquiera de nuestras principales avenidas, señores, y es deprimente lo que nosotros estamos viendo. Dominicanos, haitianos defecando, haciéndose pipí, bañándose en las aceras de nuestra ciudad capital. Teniendo sexo. Teniendo sexo también. Sí. Señores, solamente hay que buscar los videos. Mira, Anthony está ahí en cámara, muerto de risa, pero señores, lo que está pasando aquí es grave, es grave. Uno quizás se ríe para hacerlo un poquito más jocoso, pero lo que está sucediendo es para nosotros pensar todos los días. En todos los semáforos tú ves un sinnúmero de mujeres haitianas preñadas, pero aparte de preñadas con un muchachito que probablemente no pase de 5 o 6 meses. Uno solo, son 3. No, pero te estoy diciendo, y un grupo de 5 y 6 niños pidiendo, señores, molestando a todas las personas que pasan por... Entonces, caramba, no se ve eso en la capital, no se ve eso en otras provincias. Las autoridades no ven eso, los alcaldes, los fusionistas no ven eso. Creen que no molesta, que eso es algo normal, y lo estamos haciendo algo normal, lo estamos viendo como algo normal, claro. Y eso no es normal, al contrario, eso afecta muchísimo a la República Dominicana en cuestión de economía, en cuestión de turismo, en cuestión de todo. Así es. O sea, tenemos una problemática grande que ojalá también en el Distrito Nacional el alcalde David Collado trabaje con respecto a eso y no solamente en la parte del malecón que les interesa a los bichini. Así es, Brillanca, pero que Anthony se estaba riendo, no porque le pareciera socoso, sino porque él fue también partícipe, él vio con sus propios ojos esas acciones de las que tú mencionabas, y si los alcaldes de otras provincias no lo logran ver, para eso están también las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos también pueden hacer su papel, un papel fundamental, comenzando por su mismo sector, y también se pueden extender a las calles, a lo que vean, a hacer un llamado y pueden acercarse. Pero no solamente eso, Raquel, bueno, es decir, eso. A lo que voy es, yo creo que ya decía el otro día, que ya basta en nosotros de estar insistiendo que el gobierno haga. El gobierno no va a hacer, porque el gobierno es parte del problema. Claro. Entonces, por eso se están gestando distintos movimientos para defender la soberanía del país. Entonces, ¿qué pasa? Ya con este problema, si sabemos que el alcalde no lo va a hacer, la Junta de Vecinos tiene que asumir la responsabilidad de hacerlo, porque ellos son los dolientes. Entonces, no sé si me explico. Existe una autoridad para hacer algo. Se llama a la autoridad, se le informa, se le insiste, se le reitera, se le nesea. Tú vuelves y le dices, tú vienes a la televisión y no hacen nada. Entonces vamos a seguir 10 años denunciando, diciendo, no. Entonces lo que hay es que tomar acción. ¿Qué acción? Bueno, vamos a tomar una acción colectiva, vamos a formar una junta de vecinos y entonces nosotros veremos, vamos a organizarnos y vamos a ver de qué manera nosotros logramos que nuestros espacios colectivos verdes sean respetados. Así es, y continuamos, Osvaldo, con los vecinos, con los de al lado, y ya es una costumbre que cada vez que los haitianos quieren doblar el pulso a las autoridades dominicanas, imponen una veda a los productos nacionales para que los comerciantes que negocian con este país fuercen al gobierno de turno a bajarse los pantalones. El objetivo final siempre es
que cambiemos la soberanía por los negocios. Por ¿Cómo pollo. te parece? Sí. ¿Qué te parece este panorama? A mí me parece magnífico. Yo creo que es una estrategia, sobre todo Que les hagamos si el un otro lugar. lado es tan idiota que la acepta. Porque eso es como tú comprar un apartamento que vale 10 millones de pesos, tú hacerle una oferta de 100 mil pesos y tú tener un mecanismo para que aquel te lo venda en 100 mil. ¿Es bueno el negocio o no? ¿Te funcionó una vez? Tú tratas de que te funcione otra vez. Exactamente. O Todas las sea, veces posible. claro. O sea, Y sobre todo si de es... este lado están rogando todo Así el es. tiempo. Entonces, Y continuando con el último tema que tenemos en el tapete, señores, la Dirección de Patología Forense ha revelado que en el año pasado 26 jóvenes murieron a causa del uso de la juca, ya sea problemas cardiovasculares o pulmonares. Ya es hora de que las familias tomen medidas en contra de el uso de muchos lugares de diversión en el uso de la juca. Nosotros el año pasado alertamos a las familias que evitaran que sus hijos sean usados como consumidores de las famosas jucas. Tú, Priyanka, ¿qué puedes decir? mira, nosotros nos podríamos tomar un programa y varios programas completos para hablar de esta situación. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad, con la juventud, con las familias? Porque esto es un problema que quizás lo vemos por encimita, de que bueno, pero también hay una situación más allá de esto. ¿Cómo se están preparando las jucas? Porque nosotros sabemos que las jucas son parte de una tradición en esos países árabes. Tú almuerzas con juca, es algo normal. Pero ¿cómo se preparan? ¿Qué se le está echando a esas jucas aquí? Que la vemos también en todos los negocios. Entonces, ¿quién supervisa la preparación de esas jucas? Ahora, Priyanka, es que tú misma lo planteaste. A mí en lo personal ni siquiera me preocupa tanto el asunto de las jucas, porque al final es como el cigarrillo, es una decisión tuya. Sí. Tú sabes si tú fumas y te mueres de cáncer. O sea, al final de cuentas es un poco la decisión que socialmente se ha tomado. El punto está, y esto lo he dicho más de una vez, vamos a un viernes o un sábado, a cualquier pueblo de la República Dominicana, porque hay gente que entiende que la República Dominicana está entre la Kennedy y el Malecón, la Luperón y el río. Fuera y el de ahí, Ozama. Dominicana es Esa buenísima. Pero salgan, váyanse a un pueblo pequeño. Un viernes en la noche, lo único que se hace ahí es beber romo. O sea, lo de la juca es absolutamente beber romo. Entonces, ¿qué está teniendo? ¿Qué es lo que tiene la juventud dominicana en la mente? Incluso también he dicho, en estas cuestiones de defensa de la soberanía, se ven muy pocas caras jóvenes. Jóvenes, sí. ¿Por qué? Sí. Porque los jóvenes tienen su mente en otra cosa. Tienen su mente en un celular, tienen su mente en unos jeans, aunque ustedes no lo crean, o en comprarse una jipeta, o en invitar a una diabla, o en eso es que está la mente. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque ha sido un proceso progresivo de disolución. Eso te iba a decir. Entonces, la mente del joven dominicano se ha apartado de la responsabilidad histórica que él tiene, porque yo también en otros lugares he dicho, yo en lo personal, yo termino esta historia, aunque sea gateando. Claro. Pero y la generación que me sigue a mí. Ha sido y preparada. todavía la generación que le sigue a la que me sigue a mí. Es decir, pensemos país en función de 30 años. ¿Cómo vamos? O sea, hacia ojo de buen cubero. Así es. ¿Ustedes creen que va a quedar República Dominicana dentro de 20 o de 30 años? Es una lástima y como tú mencionaste, eso se ha venido preparando con todas estas generaciones más jóvenes. Desde hace aproximadamente 2 décadas, quizás un poco más. Entonces, por eso vemos que la mayor parte de los jóvenes, porque sí tenemos grandes jóvenes en República Dominicana, Cierto. yo soy testigo de ello, Cierto. pero tenemos una gran mayoría que lamentablemente no podemos contar con ellos para un futuro prometedor en la República Dominicana. Y quienes vienen detrás de ellos, ¿qué te puedo decir? Bueno. Así es, amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con nosotros nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. Conjuntamente con nosotros se queda Osvaldo Montalvo con el tema que tenemos y es el costo de la inmigración haitiana a la República Dominicana. Así que no se muevan de sus asientos que ya volvemos con ustedes en unos instantes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra,
ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en esta segunda parte esperada por todos. Aquí tenemos al historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu programa. Gracias. Continuamos con Osvaldo Montalvo Cosío, economista dominicano, quien estuvo con nosotros, quien ha estado desde el principio del programa. Y en el tema anterior que mencionábamos, la participación también de los jóvenes en todas las actividades, quiero reconocer y dar las gracias a todas las personas que asistieron el martes pasado a una actividad que se hizo en el Instituto Duartiano, y el tema era la economía política en la destrucción de la República Dominicana. Y ahí estuvieron los expositores, estuvo Manuel Núñez, estuvo también Osvaldo Montalvo y Ricardo Espaillat. ¿Podrían ustedes dos, Manuel y Osvaldo, explicarnos en qué consistió realmente esa actividad del martes pasado en el Instituto Duartiano? Manuel. Bueno, fue una actividad hecha por el Círculo de los Nueve, un grupo que organiza su primera actividad de carácter informativo y patriótico en el día 16 de enero, cuando se cumplían 174 años del Manifiesto Trinitario, que es el acta de independencia de la República Dominicana, como un día de conmemoración de lo que ha sido esa fecha para los dominicanos, al mismo tiempo porque la República Dominicana está enfrentando hoy día uno de los mayores retos a su existencia. Es decir, nosotros, en el caso dominicano, la historia es algo vivo. La historia es algo vivo porque ningún país del continente corre el riesgo de volver a un estadio anterior a la su independencia, salvo la República Dominicana. Nosotros hemos vivido todo lo que es la ruptura del equilibrio nacional con una migración que ha desnacionalizado el empleo, que ha ocupado los hospitales, que ha ocupado una porción de las escuelas, que ha ocupado las áreas públicas, que está forzando, haciendo presiones para suplantarnos en el registro civil, y todo eso podría echar por tierra los resultados históricos de nuestra independencia de 1844, y ese era el tema central. Osvaldo se refirió en aquella ocasión a la parte económica, y hoy vamos a hablar un poco de eso, porque Osvaldo empezó hablando de la existencia de una conspiración internacional, y mucha gente, cuando uno le habla de esa conspiración, piensan que es una falacia, que es una extravagancia, que no es verdad, y desde luego cuando se van juntando los cabos, se van atando los cabos, nos damos cuenta de que hay una coherencia en todo lo que se está haciendo en las condenas a la República Dominicana por los tribunales de la CIDH, 3 condenas, en las peticiones que vienen a hacer los enviados internacionales, como fue el caso de Ban Ki-moon, de John Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, y de Herman Van Rompuy, el presidente de la Unión Europea, en las reclamaciones que le hace a República Dominicana los grupos de países organizados, como ha sido el caso del CARICOM, y en las propias reclamaciones que la Cancillería haitiana ha puesto en el tapete y que ahora aparecen en boca de un reverendo religioso en Juanamendi de Jabón, que es Raven Bastien, que está pregonando a sus fieles la unificación de la República Dominicana con Haití, o sea que la independencia dominicana, que es lo más caro que tienen los dominicanos, desaparezca. Yo pienso que ese es un punto importante que hay que resaltar. Osvaldo, tú que trabajaste en esa parte, ¿cuáles son los aspectos económicos de esa conspiración y cómo se manifiesta para que nuestros oyentes tengan una visión clara? Porque siempre se quiere decir como que todo esto es un invento nuestro.
Bueno, magnífico, Manuel. Me gusta, siempre es bueno usar el símil porque así como que es de más fácil comprensión. Lo que se pretende cuestionarnos es que, por ejemplo, cuando hay el asalto a un banco, uno de los asaltantes es chofer, el otro de los asaltantes vigía, el otro de los asaltantes se encarga de los rehenes y hay dos asaltantes que se encargan de hacer acopio del dinero y meterlo en bolsas y salir. Hay uno que está esperando en otro carro para confundir la persecución y finalmente hay uno que espera en una casa que va a servir de escondite. Pero nos dicen los que nos tildan de paranoicos que en el caso de ese asalto a un banco, a lo que sea, si no existe un documento que diga acuerdo mediante el cual en fecha nosotros fulano de tal vamos a asaltar, entonces no existe conspiración. O sea, la idea es que exista un documento, ¿verdad?, pormenorizado de las acciones, los actores, y si no existe ese documento, pues no hay conspiración. Pero la conspiración siempre es secreta. O sea, nunca bueno, pública. pero un poco esa es la idea. Osvaldo, y valdrá, Entonces, y sin legalizarlo. Entonces, certificado. también, Claro. o sea, apostillado y toda Sí. la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de una conspiración, incluso si nosotros nos vamos al juego de béisbol, si ustedes no se dan cuenta, existe una conspiración entre el coach de tercera, el coach de primera y el bateador para meter una carrera, pero de eso se trata el juego. Entonces es en base a señas, porque hay personas que se han puesto de acuerdo de forma política. Sí. Eso significa que han habido acuerdos en términos verbales, han habido acuerdos en términos de ciertos acuerdos que no tienen nada que ver con la situación que atañe a la República Dominicana. Recuérdense, y tú eres el historiador, Manuel, que durante mucho tiempo estos países se cambiaban como si fueran fichas de un ajedrez. O sea, yo te doy ese alfil, dame un caballo. Sí. Entonces se cambiaban, o sea, por arriba, y lo mismo se hace ahora. Ese es el mismo tipo de acuerdo. Entonces hay una serie de actores secundarios que dicen, bueno, pero a mí me conviene que ese problema se quede trancado en la República Dominicana para que no me salpique. Entonces esas personas, a pesar, o esos países que no tienen una acción directa, pero por lo menos miran para el otro lado. Ahora que Priyanka estaba gozando, y ella estaba gozando, Priyanka, porque ahora le tocó sentir en carne propia lo que los dominicanos estaban sufriendo. Entonces los dominicanos estaban gritando, pero nadie oía. Sí. Nadie en el continente sur oía. Nadie en Bahamas oía, ¿verdad? Nadie en México oía, porque la idea era mirar hacia otro lado. Entonces, ahora como le ha llegado el problema, entonces gritan. Entonces ahora son los dominicanos los que dicen, ustedes ven, de eso era que estábamos hablando. Entonces, ¿qué pasa, Manuel? Y aquello es una mínima expresión de lo que sí, eso es un pellizquito. Sí. ¿Qué pasa? Que en todo este proceso, y lo hemos discutido antes, ha habido una fase de ablandamiento. Y esa fase se ha creado una ideología o se ha pretendido crear un estigma en contra del país, acusándolo de racista, de xenófobo y demás. Sembrando estereotipos. Sembrando estereotipos. Se ha atacado el ordenamiento jurídico del país, tratando de que se desconozca lo que la sentencia 168, y entonces se ataca por muchos frentes. Luego está la OIN, la NUR, es decir... Por todos los lados. Los grupos que entran en los pero no es una conspiración. O sea, ¿cómo te digo? El objetivo está rodeado, pero sin conspiración. Porque uno se pregunta, caramba, pero nosotros tenemos a los jesuitas, tenemos a la prensa en contra, tenemos a la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos en contra, el Banco Mundial también pronunciándose, el ACNUR, el ACNUR por otro lado, pero no hay conspiración. Eso es una coincidencia histórica. Y hay un grupo de gente, perdón Osvaldo, que piensa que hay como una decencia internacional. O sea que hay gente que cree que la famosa comunidad internacional, que es controlada por Estados Unidos, va a defendernos de algo que sea injusto. O sea, y cuentan con que la soberanía dominicana puede
sustentarse en esa supuesta decencia internacional. Sí. Yo creo que tú abundes ahí, en ese punto. Pero el punto es, Manuel, y quizá por razones de tiempo deberíamos irnos a lo económico, porque lo que yo quise, yo escribí un ensayo que va a estar disponible en breve, que se llama La economía política en la destrucción de la República Dominicana. Entonces, se ha planteado, y obviamente un frente es el económico. Sí, claro. Hay una serie de técnicos economistas que son abiertamente fusionistas y otros son veladamente fusionistas. Entonces lo que hacen es disfrazar de técnica económica el planteamiento de la fusión, y lo que están diciendo es, miren, la fusión le conviene a los dominicanos, porque al final va a ser un mercado unificado de 21 millones de habitantes y a lo mejor va a tener una moneda común, que la moneda debe ser el peso, porque los dominicanos tienen más peso económico, y entonces en ese sentido deben de alguna manera tutelar o dominar esa economía y van a ser los grandes beneficiarios, porque de aquel lado no hay nada. El peso con Desalines, en la foto, no con Duarte, digo yo. No, se va a buscar porque van a conceder, quizás de una cara uno, de la otra cara el otro, algo así. Sí, pero eso es lo de menos. Pobre Duarte. Entonces, el punto es que es bueno examinar con detalle lo que significa la fusión en términos estrictamente económicos. Exacto. O sea, es decir, aquí no vamos a hablar de ideología, no vamos a hablar de costo económico, es decir, dinero que hay que pagar, eso es costo. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos fenómenos que es importante plantearse, quizá tres. Lo primero es que se dice que los haitianos no desplazan a los dominicanos, ¿sí? O sea, no sí, compiten. Sí. No. Mito, eso lo acaba de decir una cuestión del Banco Mundial. Sí, entonces, sí. ¿qué pasa? Que el Banco Mundial, tú sabes que también tiene ese tigueraje, porque es el tigueraje de lo dijo un técnico, no yo, pero ya se planteó. Y se planteó con el respaldo del Banco Mundial. O sea, que es un planteamiento serio, pero no es del Banco Mundial. Y de esa manera le da al Banco Mundial ese tigueraje de yo entro y salgo en función de... ¿Me entiendes? O sea, soy yo porque le estoy dando el respaldo, pero no soy yo porque no soy yo, es un técnico. Entonces, esos son viejos... Y es una ciencia. Sí, y además de eso, es una cuestión objetiva, porque eso es economía pura, y todo eso es pamplinas. O sea, realmente es encubrir, porque de lo que se trata en términos económicos... Oye, que no estoy hablando en términos ni cuestiones étnicas, ni cuestiones ideológicas, no, en términos estrictamente económicos, es del costo, lo que cuesta el Estado fallido haitiano, ponérselo encima a los hombros de los dominicanos, que lo van a pagar de dos maneras. Lo van a pagar mediante subsidios directos, lo van a pagar mediante el uso del capital social y lo van a pagar mediante indigencia. Entonces, eso es lo que yo trato de explicar. Entonces, en la parte de si hay o no hay desplazamiento, yo lo planteo como se hace tradicionalmente con la cuestión de una huelga. Claro. O sea, vamos a suponer que hay una serie de trabajadores que no tienen ni siquiera que estar sindicalizados y esos trabajadores consideran que lo que están ganando no es suficiente. Se van a huelga. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto inmediato de la huelga? Paralizar la producción. Si se paraliza la producción, no se puede vender. Y si no se puede vender, el empresario no gana. Entonces, esa es la presión que hace la parte laboral para forzar al empleador a que suba los salarios o a conseguir otra serie de beneficios. Pueden ser beneficios colaterales o puede ser beneficios en términos del ambiente de trabajo. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros nos vamos a huelga para obtener todo este tipo de reivindicaciones y viene por detrás una serie de personas y dice, no, pero yo hago el trabajo al mismo precio o lo hago más barato, no hay ninguna posibilidad de huelga. No. ¿Por qué? Porque siempre se va a encontrar mano de obra que va a trabajar al nivel de sobrevivencia, como llamaban los clásicos, es decir, van a trabajar por un salario que lo único que le va a permitir es sobrevivir porque ellos vienen de una experiencia personal de desplome económico. Es decir, quien viene de la nada, ¿acepta? Encuentra que $3,000 pesos de $80 es mucho. No, mucho menos. En Haití es $80 el salario mínimo. El que trabaja. El que trabaja. El que trabaja. Hay 70% de desempleo. Entonces, pero es un salario mínimo de $80. Pero Aquí ¿cuál es la media? Si sumamos los que no trabajan y los que trabajan, ¿cuál es la media de ingresos?
Sí, o sea, estamos tienes hablando de que estamos hablando de una población que el 70% de las personas está por debajo de la línea internacional de pobreza, que es 1.25 dólares por día. O sea, entonces, si a esas personas se le da un salario de 6, 7, 8 mil pesos, pues obviamente se le abre el mundo. El único problema es que el trabajador local tiene otro marco de referencia. Exacto. Tiene otro marco de referencia porque su costo personal no es el mismo. Él tiene una casa y ya ha adquirido un cierto nivel de vida que es su valor, el valor de esa fuerza de trabajo en los términos marxistas incluso. O sea, es el valor de lo que yo necesito y a lo que yo estoy acostumbrado y lo que me ha proporcionado mi sociedad y lo que yo he logrado en todas las luchas laborales durante años, ¿verdad?, de existencia. Entonces, eso me dice que lo menos que yo puedo aceptar es, digamos, vamos a ponerlo, 30 mil pesos. No tanto. Podrían ser 10, 12 mil pesos. Pero 10, 12 mil pesos comparado con 6, comparado con Es bastante, 5, sí. obviamente hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Mientras exista esa diferencia, el empleador nunca se va a ir por la mano de obra ¿Y dominicana. a dónde van esos dominicanos? Ahora vamos a llegar ahí. Salidos Si no, de la agricultura, de la construcción, de los servicios. No se van a ir a un resort pero ya tenemos, a esperar que se vayan los haitianos. lo que yo Clínica- quiero es que vaya quedando, que ya tenemos dos efectos. Sí. No va a haber aumento salarial. Olvídense de eso, nunca. No va a haber aumento salarial porque siempre va a haber una persona que va a ofrecer trabajo al nivel de sobrevivencia. Nivel de sobrevivencia significa un salario de una persona que duerme en el lugar donde trabaja. Una persona que no paga nada. Exactamente. Que no paga luz. Una persona que sus hábitos alimenticios son de pura sobrevivencia. Mínimo, Entonces, sí. no hay ninguna manera de competir con él. Entonces, tenemos un primer efecto. No va a haber aumento salarial. Y el segundo efecto es que no va a haber tecnificación. No va a haber mecanización. ¿Por qué? Porque el empresario lo que hace es que dice, bueno, en vez de yo invertir 5, 6, 10 millones de pesos para yo hacer un proceso mecánico, mejor lo hago con ilegales, que me cuesta chele. Y están ahí. Y están ahí. Entonces, ¿qué pasa? En abundancia Ya ahí no inagotable. va a haber ni aumento salarial, ni va a haber tecnificación. Entonces, seguimos. Entonces, tú dices, bueno, El empobrecimiento. magnífico, desplazaron a los dominicanos. Y tú dices, bueno, pero el dominicano que se fue para su casa. Muy bien, sí, se fue para su casa, no tiene ningún trabajo. Tú dices, no, lo que pasa, y eso lo plantea el Banco Mundial. Por eso es que hay que enrostrárselo para que no se hagan los locos. Eso lo está planteando el Banco Mundial. Entonces dice, no, lo que pasa es que los dominicanos subieron de categoría de ingreso. ¿Quién dijo? Porque cuando tú revisas la distribución del ingreso, tú te das cuenta de que no ha habido una mejora en términos del ingreso del dominicano de bajo nivel. ¿Por qué? Porque no puede subir en términos de ingresos, porque en términos de ingresos se sube mediante aumentos de productividad. Y de es lo que educación. sucede, exacto, tú tienes que invertir en tu capital humano, en la medida en que tú inviertes en tu capital humano y tú encuentras recursos de colocación en una economía, en esa misma medida tú puedes ganar más dinero. Claro. Lo mismo que sucede en una empresa privada. Usted está abajo. Entonces usted empieza a estudiar, usted empieza a saber cómo producir dinero, usted empieza a saber cómo hacer las cosas, entonces ustedes lo promueven. Es lo mismo que pasa en una sociedad. Osvaldo, y hay otro aspecto que es que tú mencionas que no habrá aumento salarial, pero tampoco habrá una baja en los productos, en la canasta familiar. Los dominicanos entonces se ven más empobrecidos. Los haitianos, aunque... Bueno, el gobierno tiene como solución... Ese es un efecto más complejo. Sí. A mí me gustaría seguir en esta línea, porque el efecto sobre Déjalo los que precios es otra cosa. algo que va más adelante, que sí existe, y entonces va a haber una pérdida de poder adquisitivo de la población en general. Pero vamos a seguir esta línea así, para seguir explicando tal como está en el ensayo. Y que el dinero que ellos ganan no se queda aquí, porque ellos lo que ganan aquí lo mandan a su país sin pagar. Hay también Las eso. remesas. Sin Vamos, pagar. pero Son más de insisto $1.000 yo, millones de dólares. Vamos Este es un en- tema que realmente es muy Entonces, amplio. ¿qué pasa? ¿Hacia dónde se van los desplazados? Entonces, no se van hacia arriba, pero están empujados desde abajo. Entonces, en términos mecánicos, cuando tú tienes algo arriba que no deja pasar y tú empujas abajo, tú lo que se hace es que se va para los lados. ¿Hacia dónde se va? O fácil, a la Bien, economía informal, a la economía subterránea,
a la economía gris y a lo que Claudia Napoleoni llama a la economía canalla. Entonces, vamos a abrir los ojos y vamos a ver qué está haciendo la juventud de bajo ingreso en la República Dominicana, porque no está en la agricultura, pero tampoco está en la construcción. No tiene la calificación para hacer ningún otro trabajo, está en la calle, en lo que se ha convertido en un dominicanismo que se llama buscándosela. ¿Qué significa buscándosela? Haciendo cualquier cosa, en lo cual no hay criterio de legalidad ni de moralidad. Entonces el otro efecto es que para tú, a esa masa poblacional, tú crearle una avenida de ingreso y de sobrevivencia, tú tienes que disminuir lo que técnicamente se llama la probabilidad de castigo. Claro. ¿Qué significa eso? Que si hay un grupo que tiene como negocio asaltar o robar, y entonces tú lo metes preso, y entonces, ¿a cuánta gente tú vas a meter presa? Pero además los presos hay que mantenerlos. Sí, eso es un costo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que licenciar a esa población, tú tienes que disminuir la probabilidad, la posibilidad de castigo, ¿sí? Precisamente para crearle una fórmula mediante la cual puedan sobrevivir. Entonces, ese es el tercer efecto. Uno último, y voy a tratar de acelerar por cuestión de tiempo, es que se plantea que el precio de la mano de obra ilegal es barato. Entonces, ¿qué sucede? Que el costo de la mano de obra, que no es lo mismo que el salario, el costo de la mano de obra tiene dos componentes. El salario directo, que es lo que le paga el empleador, y el salario indirecto. ¿Cuál es el salario indirecto? Bueno, el salario directo es lo que le da el empleador al empleado, y él lo compra en comida, en bebida, en zapatos, en ropa, en lo que uno personalmente se gasta en uno. La parte indirecta resulta que todos nosotros utilizamos necesariamente el capital social. ¿Qué significa usar el capital social? Bueno, cuando nosotros salimos de la casa, afuera hay una calle, y hay una acera, y hay una avenida, y hay un puente, y uno usa todo eso. Pero además de eso, hay servicios como la policía. Aunque usted no llame a la policía, eso es un servicio público. Está a disposición suyo, sea bueno o sea malo, no estamos entrando en esa caracterización. Bomberos, todo eso es parte de los bienes públicos y de los servicios que da la sociedad. Eso cuesta dinero, eso no cayó del cielo, eso hay que, incluso en el ensayo, yo les digo, planteo, que cuando uno de nuestros ilustres fusionistas camina por los Campos Elíseos, está utilizando el capital que han acumulado los franceses desde el siglo XVI. O sea, eso no fue que se construyó ayer, esos son muchos años de inversión, ese es el capital social. Entonces, ¿qué pasa? Por esa parte, el ilegal no paga. Pero hay otra cosa, que es que si eso es insuficiente para lograr un cierto nivel de vida, lo que él no resuelve vía los subsidios, lo resuelve vía indigencia. ¿Qué significa que lo resuelve vía indigencia? Bueno, el salario a él no le da para él alquilar un apartamento. ¿Dónde se mete? Duerme en la construcción o duerme en la finca, pero y los que no tienen empleo se van a los espacios públicos. Entonces yo pongo el ejemplo del parque, que puede ser el Parque Mirador, del que hablamos. El parque lo construyó la sociedad y gastó 1,000 pesos en construir ese parque y les reporta una utilidad de 1,000 unidades. Se ocupa el parque por ilegales, el parque pierde toda utilidad social, entonces el costo de remediación significa que hay que reconstruir el parque. Es decir, la sociedad tiene que volver a construir ese parque. En la medida en que la sociedad no paga por remediar eso, eso se constituye en indigencia. Y la indigencia acumulada es aquel viejo concepto del pasivo social, ¿sí? Entonces, así es como nosotros estamos financiando a los ilegales haitianos, o directamente mediante subsidio, o mediante el uso gratuito del capital social, o mediante indigencia. Entonces nos quieren decir que eso es beneficioso para el país. Realmente hay que ser muy cínico para decir eso. Así es. Muchas gracias, Osvaldo, por tu participación en este programa de hoy. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. Los esperamos cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Bueno, nosotros estamos de fiesta, celebramos 174 aniversario del manifiesto de los trinitarios.
nosotros como los trinitarios a favor de la soberanía también tenemos un encuentro pronto. Ya está bien, le damos la bienvenida también a Jacqueline Liz, que vino desde California, a Julieta Peña Pichardo, y agradecerle también entre todos los participantes a Laura Gil, Kat Musa, Inmaculada Núñez Valerio, quienes estuvieron presentes en la actividad que ustedes, Correcto. exacto, que fue el tema de la economía política en la destrucción de la República Dominicana el martes pasado. Así que les deseamos a todos ustedes que pasen un feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.